Bueno, entonces empezando este trabajo, queremos decir que, en primer lugar, todos queremos vivir felices. ¿Sí o no? Y somos nosotros, como dijimos al comienzo, los autores de nuestra alegría o de nuestra tristeza. Debemos construirla desde adentro. ¿Y por qué estamos en este mundo tan convulsionado como ustedes están viendo? Que hablamos al comienzo de esos conflictos donde el hombre mata, donde el hombre se destruye. Físicamente, por supuesto, los cuerpos, pero los espíritus continuamos viviendo. Pero al mismo tiempo hay bienestar en algunas familias, porque no todo lo podemos ver por las noticias, pero sí nos inquieta pues, ese avance tecnológico también. Y estaba viendo una noticia hace poco donde un ingeniero de Google, Ray Wisburg, está diciendo que dentro de 8 años nosotros vamos a lograr la inmortalidad del cuerpo. Es decir, que con la nanorobótica, con todo ese avance tecnológico, que son como la imitación de moléculas que van a ir en la sangre, van a producir cambios profundos en el cuerpo humano que vamos a llegar entonces a ser, según él, inmortales. No importa nuestra condición moral, no importa nuestro pensamiento, sino que pareciéramos que somos máquinas de acuerdo a este análisis de que vamos a producir esos cambios y ya están haciendo algunos resultados, resolviendo problemas de tumores que son asfixiados en la insertación de estas micropartículas o nanorobots o nanobots que van entonces impidiendo que el flujo sanguíneo llegue a ese tumor. Me disculpan los médicos. Muy bien, entonces eso se elimina ese tumor. También lo estamos usando a través de unas pastillas que van por todo el sistema, a través de la ingestión de esa pastilla que lleva una cámara y en vez de ser una invasión de una colonoscopia o una endoscopia, va retratando todo, va filmando todo lo que está dentro de nuestro cuerpo y va haciendo pues, un trabajo necesario. También lo han usado mucho esas nanopartículas en lo que se llama el tratamiento de las aguas residuales. Están haciendo pues, ese trabajo muy importante. Estamos viendo cada día más avances tecnológicos. Hoy estamos recibiendo casi 1500 mensajes a través de los celulares. Estamos saturados de tanta información, pero muchas veces no somos capaces de digerir todo, porque nos abruma pues, tanta información. Y muchas veces la información, por supuesto, también es orientada, es tergiversada, y entonces nos llenamos de miedo y de temor. Entonces estamos frente a una gran dificultad, y nos dice la revista espírita de 1868 que en estos tiempos es cuando va a haber más suicidios y más locura. En las estadísticas mundiales estamos viendo que hay más de 2 billones de depresivos y de diagnósticos de depresión continuos que no son suficientes en los hospitales para tantos casos de depresión, de miedo, agorafobia, ¿no? Ese pánico que paraliza a cada uno de nosotros en cualquier momento, porque no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida. Yo tengo un amigo que venía otra vez por la Avenida Libertador y me dice que le entró un pánico que se paró en el semáforo de la 42 y quedó en shock. En shock, que tuvieron que ir a buscarlo porque no sabía qué hacer. Entonces, esto está aconteciendo, a lo mejor no en una escala muy grande, pero sí hay grandes casos de esos conflictos. También, por supuesto, la fuga psicológica, que es que no queremos enfrentar los problemas, evadimos, y todo eso está dentro de nosotros. Entonces vamos a hacer esa reflexión para ir entendiendo cómo nosotros vamos a lidiar con ese sufrimiento. Ese sufrimiento también no lo podemos ver sino de un punto de vista reflexivo, porque la gente dice que yo tengo una crisis existencial, porque no sé quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Entonces, pero también podemos verlo en un sentido positivo, porque cuando yo me planteo quién soy, eso me invita a una búsqueda, a lograr que más allá de este cuerpo físico yo soy un ser que piensa, un ser que actúa, un ser que yo puedo dirigir el destino, y esa búsqueda también me puede llevar a una transformación moral. Pero este término de existencialismo
fue esos filósofos de la época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hablaban del existencialismo. Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Zaratustra empezaron con ese planteamiento, empezando de que nosotros somos unos seres individuales que podemos resolver nuestra libertad, nuestra moral, nuestra responsabilidad. Pero no hablaban allí de Dios por ninguna parte, sino que solamente eso viene de ese existencialismo. Y esos rostros más o menos van marcando de alguna manera esos conflictos que podemos tener todos nosotros. Y eso es tan importante analizarlo, porque de esos conflictos vamos entonces a derivar en otras enfermedades. Cuando no somos capaces de resolver esos conflictos existenciales, podemos caer en depresión, podemos caer en suicidio y podemos caer pues, en muchas etapas de drogadicción, de alcoholismo, porque no tenemos un sentido claro. Eso nos invita entonces a entender que este es un tema fundamental en cada uno de nosotros. Tener un sentido de vida, hacia dónde yo voy, cuál es ese propósito. Pero sí, así. Ahora con dos cosas aquí no. Víctima del consumismo, de todo este modernismo que estamos viendo, empezó a ser una gente que era una gente vacía, o sea, no tenía ese sentido, ¿no? Y él escribió sobre eso porque dice que la gente perdió pues esa dirección de su vida, ¿no? De saber entonces que no se sentía capaz de actuar, de interactuar con las demás personas, de ser aceptado y de poder influir en muchas personas. Les recomiendo que vean este psicólogo, es muy importante porque va dando algo que está sucediendo pues, a menudo, ¿no? Y mucha gente está en ese proceso, ¿no? De ese conflicto existencial. Y traigo esta lámina porque Jesús demostró en su proceso de resurrección, al tercer día después de la crucifixión, que él continuaba viviendo. Ahora, ¿en qué cuerpo vivía Jesús? ¿En qué cuerpo vive Jesús? Un cuerpo espiritual. Pero aún así tenemos esas cosas y sabemos que Sócrates lo demostró también en toda la apología de Sócrates a través de los filósofos como Platón, de que antes de morir por la cicuta él demostraba que no tenía ningún miedo a la muerte, porque lo que van a matar no es este cuerpo. Sócrates no soy yo, ¿no? Y se daba así por la cabeza. Este no es Sócrates. Todas esas cuestiones de la inmortalidad del alma fueron planteadas durante mucho tiempo, pero también la ciencia empezó a hacer contribuciones importantes para saber quiénes somos nosotros. Entonces, Raymond Moody, ustedes han oído hablar, escribió el libro Vida después de la vida. Este médico psiquiatra estudió a profundidad pues, casos de experiencias cercanas a la muerte, fue documentando pues, mucha información. También este neurocirujano, Eben Alexander, escribió el libro La prueba de que el cielo existe. Es un médico de la Universidad de Harvard que sufrió una meningitis, estuvo en terapia mucho tiempo y entonces él va agarrando todo lo que él fue viendo en ese mundo espiritual. La doctora Gilbert Taylor es una estudiosa del cerebro, no sé qué tiene ahí en el cerebro, hay una mano que tiene un cerebro. Entonces, ella es una neuróloga que se dedicó a ese estudio porque su hermano sufría de esquizofrenia y en el año 89 le da un ACV y como estudiosa del cerebro entonces ella empieza a sentir cómo empezó la parálisis del habla, cómo fue afectándose en la parte motora, cómo ya el lenguaje casi no fluía y sabía qué hemisferio estaba trabajando y cuál no. Ella escribió ese libro, Un ataque de lucidez, porque en un momento ella se siente fuera del cuerpo físico, se siente fuera del cuerpo físico y dice, yo me sentí como que si yo soy un fulcro de energía. Es un libro muy importante, pueden ver todas las entrevistas que están hechas por Oprah Winfrey.
esta negrita que es muy famosa en la televisión. Es una entrevista que dura casi hora y media aproximadamente. Científicos que están demostrando la inmortalidad del alma. ¿Sí? También el doctor Brian Weiss, que ha estado aquí en Venezuela, a través de la hipnosis, escribió ese libro también, Muchas vidas, muchos años, escribió muchos libros, ¿no? Pero el más importante es que tenía una paciente que llamaba Catherine, que era a través de esa hipnosis, de esa regresión, pudo descubrir más o menos unas 80 encarnaciones de esta paciente, pero no solamente que descubría las existencias que ella le iba narrando, sino que al mismo tiempo él la iba curando de las fobias que ella tenía, de su enfermedad. Él todavía existe, vive. Y también está el doctor Ian Stevenson, que documentó más de 3.000 casos de reencarnación, fundamentalmente en la India, de niños que recordaban sus vidas pasadas. Y él entonces recopiló toda esa información. Entonces hacemos todo este complemento para que entendamos que la ciencia también está estudiando profundamente en Estados Unidos, en Rusia, en China, en la India, todo ese proceso de reencarnación, de inmortalidad del alma. La doctora Elizabeth Kruger-Rose, que tengo aquí al médico José Raquel, que es especialista en esa doctora, que les va a contar mucho de eso más adelante. Y también en medio de la crisis existencial, se pensaba que si teníamos un coeficiente intelectual muy alto, eso era suficiente para que nosotros pudiéramos ser exitosos en la vida. Si yo tengo un coeficiente intelectual de 120, de 160, ya yo me la comí. Pero resultó que no era verdad. Que mucha gente con mucha inteligencia no era ninguna garantía de que tenía una existencia feliz, de que tenía buenas relaciones interpersonales, que podía conquistar su felicidad. La inteligencia, por supuesto, es muy importante, pero no es todo en la vida. Entonces él hace, con el doctor Arthur Binet y William Stern, hacen esa idea de cómo es que podemos medir ese coeficiente de inteligencia. Hoy hay una niña que está en Alemania que tiene un coeficiente intelectual, inteligencia mayor de 160. Es decir, que dice que tiene más inteligencia que Einstein. Y se están encarnando muchos espíritus con una inteligencia prodigiosa. Insisto, es muy importante esa inteligencia si va acompañada del amor. Y vino también el doctor entonces Daniel Colegan, psicólogo, que entonces empezó a hacer el estudio de la inteligencia emocional, nuestras emociones. O sea, cómo las emociones van a determinar nuestra felicidad en la vida, cómo vamos entonces a hacer nosotros esas buenas relaciones interpersonales a través de saber gerenciar nuestras emociones. ¿Será que somos capaces de eso? Un ataque de ira, un ataque de rabia, una etapa de esa, ¿cómo hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Damos rienda suelta a la emoción? ¿O somos capaces de respirar tranquilamente y no reaccionar sino actuar? Entonces, es un trabajo muy importante de Daniel Colegan. Ese libro también lo pueden conseguir, yo creo que está a la venta todavía. Y por los años 2000 aproximadamente, este científico Dick Hammer descubrió lo que se llama el gen de Dios. El gen de Dios. O sea, todos tenemos genes en nuestra genética, en nuestro cuerpo físico, pero este investigador descubrió que hay un gen que se llama el BMAC2, que predispone a las personas a la espiritualidad, y que es un gen que está codificado por una hormona llamada monoamina. Entonces, todos los que estamos aquí, encarnados y desencarnados, tenemos ese gen. Un gen que nos va a predisponer a la espiritualidad. Ahora ustedes preguntarán, pero ¿por qué? Bueno, hay tantas religiones, hay tantas creencias, que cada quien tiene su proceso, ¿no? Hay, por supuesto, también los que son ateos, que no creen en nada, pero el gen lo tiene. Algún día ese gen va a despertar. También en el año 1980, 90, empezaron estos investigadores, Michael Pessinger y Vilayanur Ramachandran, a descubrir lo que se llama el punto de Dios. El
del cerebro, en la glándula pineal, en la epífisis, que cuando yo oro, cuando yo perdono, cuando yo tengo sentimientos de amor, eso se ilumina, indistintamente de la creencia, indistintamente de la religión que tenga la persona. Estamos hablando científicamente, que está comprobado que es así. O sea que cuando nosotros somos capaces de perdonar, cuando somos capaces de amar, esa glándula, esa pineal, esa epífisis se ilumina científicamente. ¿Cuántas luz tenemos nosotros? Todos los millones de Dios. Pero lo más importante que quería señalar en este aspecto es que esa revelación, por los años de 1943, ya Chico Xavier, a través del espíritu de Andervis, ya tenía esa información. Ya en el libro Misioneros de la Luz, ya Chico Xavier había psicografiado que esa glándula pineal es la glándula de la vida mental, que despierta en el organismo del hombre, en la pubertad, las fuerzas creadoras, que enseguida continúan funcionando como el más avanzado laboratorio de elementos psíquicos de la criatura humana. Es decir, esa glándula pineal, que la gente está haciendo hasta ahora muchos cursos, yo oigo muchas veces que la gente dice, vamos a hacer un curso de pineal, yo te voy a equilibrar la glándula pineal. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que si yo mismo no me controlo mis pensamientos y mis emociones, no vale, nadie me va a equilibrar mi glándula pineal? O sea que les digo con toda la mayor responsabilidad que eso es una estafa. Nadie va a equilibrar si no me predispongo a amar, si no me predispongo a cultivar mis virtudes, a tener una buena relación con Dios, nadie me va a equilibrar la piñata. O sea, yo puedo recibir una intervención o una acción que me ayude, pero no es suficiente. O sea, yo tengo que desarrollar mi amor, porque esa glándula me controla a mí y me controla a las demás glándulas. Y es esa glándula la que me está poniendo en contacto con el plano espiritual. Entonces dice, los neurólogos, como José Herrera, no la conoce bien, los psicólogos, el psiquiatra descubrirá más tarde los secretos, los psicólogos ya lo ignoran, en el caso de mí. Y Freud interpretó su desvío cuando observó la influencia del líbido en el estudio de la disciplina congénita del hombre. O sea que yo afecto mi glándula pineal cuando estoy en los vicios, cuando estoy en la vida disipada, estoy afectando la glándula pineal. Afectando. Esa es una glándula que segrega unidad de fuerza que puede ser comparada a un poderoso generador que debe ser aprovechado y controlado en el servicio de la iluminación, en el refinamiento y beneficio de la personalidad, y no relajar en el gasto excesivo de suplementos psíquicos en las emociones de baja clase. ¿Cuáles son las emociones de baja clase? ¿No? Sumergirse en el charco de las sensaciones inferiores a la manera de ser es retenerlo en las corrientes tóxicas de los desvaríos de naturaleza animal y en el gasto excesivo de energías sutiles. Entonces, nosotros somos responsables de esa glándula que influye tanto en nosotros. Para los que conocen de mediunidad, el medio está en ese proceso permanente de intercambio con los dos planos, en el plano material y en el plano espiritual, y esa glándula es muy importante para su conexión. Entonces, si ese medio no se moraliza, si ese medio no se evangeliza, si ese medio no se llena de amor, esa glándula no está funcionando bien. Entonces represento también a la doctora Dana Soar, esta psiquiatra también estudiosa, físico, inglés, tenía muchos conflictos también porque su papá se había suicidado, y a través del estudio que hace Vilayanur Ramachandran y Michael Tessie, ella entonces escribe este libro que se llama La inteligencia espiritual, que fue publicado en el año 2002. Entonces ella dice que esa inteligencia espiritual aborda tanto la inteligencia emocional como la inteligencia del ser humano. O sea, la inteligencia del espíritu. ¿Qué está descubriendo él? Está descubriendo que somos espíritus. Está descubriendo que nosotros somos los que abordamos nuestra inteligencia y nuestras emociones. Muy bueno su libro también,
inteligencia espiritual. Los que estén interesados los tengo en PDF, también se los puedo hacer llegar. Y nos dice Allan Kardec en este libro La Génesis que no es suficiente la inteligencia y lo que nosotros necesitamos es desarrollar los sentimientos. Por supuesto que es sentimiento de amor, de fraternidad, de armonía para nosotros lograr una vida mejor. Y se trata entonces de que nosotros, para poder abordar los conflictos existenciales, necesitamos un despertar de nuestra conciencia. Porque nuestra enfermedad está ahí. El nivel más profundo de la enfermedad es causado por el distanciamiento del espíritu, de su propia espiritualidad y de su religiosidad. Si reflexionamos sobre ese punto, podemos entender cómo está mi conexión con Dios. ¿Cómo estoy yo en este momento en esa relación de espiritualidad? Yo puedo tener religiosidad y puedo asistir a una iglesia, puedo tener ese proceso de conexión divina. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo están mis actos? ¿Cómo está mi coherencia en mi vida diaria? ¿Cómo yo participo de esa religión que yo profeso? ¿No? Puedo ser musulmán, puedo ser católico, puedo ser cualquier religión en esa conexión que yo tengo. Va a depender de mí, porque el mensaje que nosotros recibimos de la espiritualidad es que Dios, esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es muy importante. Y usted me decía a una persona, pero ¿cómo me demuestras tú que Dios existe? ¿Cómo sabes tú que Dios existe? Con todo esto que está sucediendo, ¿será que Dios no se da cuenta? Yo le dije, hay un científico que se llama John Morrison, que dice que Dios no se puede describir porque Dios es espíritu. Y es toda esa inteligencia que maneja el cosmos, que maneja el universo. No podemos tener un Dios simplemente como lo concebimos terrenal, el Dios de la tierra, no, eso ya no existe. Ese Dios del universo que permite que todo fluya. Cuando nosotros observamos la tierra y vemos que la tierra gira alrededor del sol, que hay unas fuerzas centrífugas y una fuerza centrípeta que es exacta, que es equilibrada, y que eso describe una elipsis que dura 365 días, y si eso se alterara, se cambiaría el día y la noche. Y cuando vemos que la altura de los mares es perfecta para que haya la fauna marina, sabemos que hay una inteligencia muy superior por encima de todo eso. Cuando vemos que hay una capa de ozono de 60 kilómetros que permite que los meteoritos se destruyan y que no dañen la Tierra, es porque algo superior a nosotros, una inteligencia muy grande, hizo eso. Y cuando observamos el cuerpo humano, con el permiso de los médicos, vemos todo un laboratorio impresionante de reacciones, porque nosotros no le decimos al riñón trabaje, no le decimos al hígado que trabaje, no le decimos al corazón, mira, el corazón late, ¿no? Esa es una cosa que está hecho perfecta en función también de un espíritu. Entonces, eso nos va a entender que esta religiosidad, esta comprensión mayor, un despertar de conciencia. Hay que romper esos atavismos, esos preconceptos, ¿no? La religión no me va a cambiar si yo no cambio, si yo no hago mi esfuerzo, si no hago mi autoconocimiento, mi transformación para yo enfrentar un conflicto existencial. Porque está bien, la ciencia médica va a hacer todo lo que ellos puedan darnos para la salud, pero ¿dónde está mi contribución? ¿Dónde estoy enfermo yo? ¿Estoy enfermo en el cuerpo o estoy enfermo en el alma? ¿Ah? La mayor incidencia de enfermedades del corazón es porque son los sentimientos, son la rabia, es el odio, es el rencor, es la falta de perdón, donde yo estoy enfermo. Yo quiero que me hagan entonces una operación de corazón abierto, quiero que me pongan un marcapaso, quiero que de todas las cosas que yo pueda recibir, y es muy bueno, pero ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Entonces esa área es muy importante y hay pues toda una contribución de esa psicología espiritual que nos va a ayudar a entender cada día más. Entonces esta conformación es la que nos ayuda a entender que no solamente no somos este cuerpo, nada más, el cuerpo físico, sino que tenemos entonces un cuerpo periespiritual, un cuerpo astral, como lo llama mucha gente. Y aquí hay una memoria completa que queda después que yo he desencarnado, o cuando ustedes sueñan, entonces van comprendiendo, cuando están fuera del cuerpo físico, ustedes ven.
¿Quién está pensando en ese momento? ¿Está pensando el cerebro físico o está pensando el cerebro espiritual? Entonces, eso es muy importante tener claro, porque aquí es donde yo estoy enfermo, en este perispíritu, porque este perispíritu, ese que se ve allá, es lo que yo he formado durante miles y miles y miles de años. Miles y miles de reencarnación. Soy como soy hoy, producto de ese proceso. Soy introvertido, soy extrovertido, soy simpático. Lo que yo soy hoy, mis habilidades, las he construido yo. Todos los que estamos aquí somos espíritus distintos. Unos médicos, administradores, lo que seamos. La profesión que tengamos, pero somos seres distintos. Y cada quien tiene entonces su libre albedrío, cada quien toma decisiones todos los días. Todos los días estoy sujeto a tomar decisiones que van a influir en mí, van a influir en mi vida. Todo lo que yo haga, todo lo que yo desea va a influir en ese perispíritu y va a influir en este mundo y va a influir en el otro mundo. Cuando yo parta al plano espiritual, iré en las condiciones que yo haya generado en ese perispíritu. Si voy a ir en la mejor condición posible, analicemos el libro Nuestro Hogar, en qué condiciones fue André Luis al plano espiritual. ¿Cuánto tiempo duró André Luis en el mundo espiritual? 8 años en el umbral. Era médico. No es porque sea médico, no es suficiente, sino porque no tenía la preparación que después sí adquirió en ese mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual seguimos estudiando. ¿Dónde está la información que estamos recibiendo nosotros? En el mundo espiritual. Y entonces aquí le presentamos a muchos psicólogos y psiquiatras que son estudiosos de la psicología transpersonal. O sea, más allá del cuerpo físico, tenemos a Ken Wilber, Roberto Sayoli, Stanislas Grof, Charles Starr, Elizabeth Kubler-Ross, Víctor Frankl, Raymond Moody, Abraham Maslow y la mentora Giovanna de Ángeles, que escribió el libro La serie psicológica a través de Divaldo Pereira. Una psicología que aborda mucho más profundamente la esencia del alma. Allan Kardec tenía una revista llamada Revista de Estudios Psicológicos. O sea, nosotros no pretendemos, ni queremos, ni somos ni psicólogos ni psiquiatras. Somos estudiosos de la naturaleza del alma. Hay un laboratorio en ese mundo espiritual que nosotros podemos comprobar esos sentimientos de un alma. En una reunión mediúnica se puede manifestar un espíritu y va a manifestar emociones y sentimientos y va a manifestar conflictos existenciales, aún después que haya muerto. O sea que esto no es un tratamiento simplemente para hoy, es para después también. Los sentimientos, el sufrimiento, un espíritu que se suicidó tiene un gran conflicto existencial, aún después de muerto. El que mató, el que hizo tantas cosas violando las leyes divinas, tiene unos conflictos existenciales y cuando reencarne viene con esos conflictos. Muchos casos de depresión son producto de esa vida anterior donde hicimos cosas que no debíamos hacer. Y venimos con esa tristeza profunda de las cosas que hemos hecho en vidas anteriores. Entonces, todo ese proceso tiene que ser abordado también, por supuesto, con la psicología, con la psiquiatría, a través de fármacos, a través de terapias, pero también esa persona, ese paciente, tiene que buscar mucho más allá. Yo estaba hablando en estos días con José Noguera en la radio y me llamó un señor que preside una asociación de ciegos y me estaba hablando pues, con mucho dolor, con mucha tristeza, el sufrimiento de la ceguera, porque muchos no son ciegos de nacimiento, sino que son muchos que van perdiendo la vista. Y entonces era muy doloroso lo que yo estaba contando, ¿no? Y me decía que cómo podía yo explicarle algunas cosas, ¿no? Yo le estaba comentando a mi esposa y me dice, seguro que le dijiste que era una vida pasada. Le decía y yo le dije eso. Le dije eso justamente porque Dios en su infinita bondad y misericordia, nosotros todos los que estamos aquí todos vemos y ellos no pueden ver. ¿Será que Dios tiene preferencia? ¿Cuánto tiempo van a estar ellos en la sequía? ¿Eternamente?
o solamente este proceso y después vendrá la vida y verán, así como el sordo, así como el ciego, como el parapléjico, como cualquier hermano que tenga cualquier enfermedad, porque son procesos. Ahí está ya la terapia, ya de su curación en esa condición. Ahora, yo estando ciego, cuando me estaba hablando, yo me imaginaba, es que es difícil. ¿Qué conflicto tiene que ser ese sufrimiento de no poder ver, de no poder apreciar? Y mucha gente piensa entonces que nosotros somos una tabla rasa, que es la teoría de mucha gente, que nosotros somos como una hoja en blanco y que aquí en la tierra vamos a escribir nuestra vida. Somos una tabla rasa. Una tabla rasa. O sea, venimos en cero y entonces con la influencia que recibimos de la sociedad, de nuestra familia, ya vamos a construir nuestra vida. ¿Cuáles están esas habilidades que traemos nosotros para cualquier profesión? Para la medicina, para la ciencia, para la matemática, para la pedagogía. ¿Dónde están esas habilidades? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Cuál es ese propósito de esa existencia? ¿Para qué es? ¿Cuál es el objetivo de una encarnación? ¿Cuál es el objetivo? Llevarnos a la perfección, purificar nuestros espíritus. Eso se trata. Entonces, esta psicología, ojalá que algún día en Venezuela y en todo el mundo se aborde más esta parte, con la conductual por supuesto, pero que ayude a la gente a entender que ahí está el quiz de la cuestión, está en el alma. Y nos dice entonces en el libro Acción y Reacción, Andrés Luis, aprendemos con los mentores espirituales que el porcentaje casi total de las enfermedades tiene su origen en el psiquismo y por lo tanto está en relación directa con la acción del espíritu sobre la materia y también cómo utiliza su libre albedrío, es decir, cómo estoy yo decidiendo, ¿no? Y cuál es mi responsabilidad por cada decisión que yo estoy tomando. Y eso implica entonces que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Lo más difícil es ese proceso, que lo va a abordar ahora más tarde nuestro querido José Noguera, abordará ampliamente cómo es que yo me puedo conocer, cómo yo puedo analizarme, ¿no? Profundamente, cómo estoy yo pensando, cómo están mis emociones, cómo están mis sentimientos, cómo está cada acto que yo hago en mi vida, ¿no? Me voy a analizar profundamente esta noche todo lo que hice yo desde la mañana, en la tarde, cómo yo fui actuando, cómo interactué en mi hogar, cómo interactué con mi familia, en la calle, cómo fue ese tránsito de un día, cómo está ese pensamiento, cómo está mi fe, cómo estoy actuando, soy una persona fraterna, amorosa, ayudo a las personas, ¿cómo estoy? Soy egoísta, soy avaro, soy muy irritadizo. ¿Cómo estoy yo? Y una vez que me diagnostiquen, ¿qué hago? Digo, no, el que me quiera así. O yo quiero cambiar. ¿Ah? El que me quiera así. Ese soy yo. Yo soy así. No nos planteamos que podemos cambiar, que podemos mejorar. Entonces, Allan Kardec nos dice cómo influye la educación en nosotros. En el libro Los Espíritus, él comenta en la pregunta 913 que no se trata de la educación simplemente de la instrucción. O sea, todos aquí podemos estudiar ingeniería, administración, derecho, cualquier estudio, esa es instrucción. Educación es otra cosa. Educación moral es distinta. Entonces él dice que es esa educación la que constituye la clave del progreso moral. Y cuando se conozca el arte de manejar los caracteres de la inteligencia, así como le ponen a la planta, le ponen una estaca para que ella vaya derechita, si le ponemos esa estaca a ese espíritu que Dios nos confía, vamos a tener una humanidad mucho mejor. ¿Cuánto influye nuestra familia en nosotros? ¿Cuánto ha influido en nosotros la familia? ¿Cómo influyeron nuestros padres con sus conflictos también, con sus miedos, con su carácter, con su responsabilidad? ¿Cómo influyeron en nosotros? ¿Qué recordamos nosotros de esa influencia en la educación de nosotros? Influencia que marca, ¿no? Influencia que ayuda mucho y que hay momentos que también le decimos, mira mamá, no, tú estás equivocada, eso no es así. Yo cuando salía me decía, mamá, Dios me lo bendiga y lo favorezca. Y yo decía, mamá, pero es que Dios no favorece a nadie.
No, pero yo quiero que lo favorezca. Una madre, yo quiero que me lo favorezca. Pero decirme todo lo demás que me lo favorezca. Esa educación es muy importante entenderla. Hay un libro que se llama En búsqueda de la verdad, donde este espíritu de Johanna de Ángeles habla de que todos tenemos una sombra y que si detectáramos la sombra de ese niño, de ese espíritu que está en nuestra familia, que llega a nosotros, porque es tan bello lo que hace el plan espiritual, lo que hace Dios, que la madre tiene ese, ay, pero qué tierno, qué bello, pero no sabe ni siquiera quién es. Ese es mi hijo, sí, es tu hijo, pero quién era antes, porque llega a tu casa, porque se reencuentra contigo. Hay lazos de afecto que los unen, en muchos casos, pero puede haber lazos también de mucha antipatía, de mucha deuda de vidas pasadas. Entonces, esa identificación de la sombra es para eso. ¿Y por qué pasamos nosotros? ¿Por qué pasamos nosotros por la infancia, por la adolescencia y por la juventud? Porque en esa infancia ese espíritu es más moldeable para recibir nuestra influencia, que puede ser muy buena o puede ser muy mala también. Porque si nosotros como padres no tenemos una conciencia clara de esa responsabilidad, podemos transmitir cosas que no son necesarias. Yo quiero que usted, hoy estamos viendo una era de la imagen, del consumismo. Yo quiero que usted sea muy exitoso, que usted tenga un Ferrari, que usted tenga esa cuenta repleta de plata, que usted tenga mucho dinero. ¿Es eso suficiente? ¿Es eso suficiente? ¿Y dónde están los valores entonces? Porque ellos piensan que la vida es una sola, que esa vida hay que gozarla, pero usted es prestigioso, eso es suficiente, la imagen. Y eso nos va transmitiendo. Pero sabemos que eso no va a ser lo importante en nuestra vida, sino los valores y principios que tengamos nosotros. Cuando lleguemos al mundo espiritual, nos van a preguntar entonces en esa contabilidad, ¿cuál es el bien que hicimos nosotros? ¿Cuándo fue que tuve hambre y me diste de comer? ¿Cuándo fue que estuve enfermo y me visitaste? ¿Cuándo fue que tú practicaste la caridad para ayudarme a mí? A ese que le hiciste tú la caridad, ese es mi prójimo, del cual nos habla el Maestro Jesús. De todos tenemos ese proceso, tenemos esa mente, donde tenemos los deseos, la inteligencia, la imaginación, la memoria. Todos tenemos eso, en esa estructura mental. Y tenemos la voluntad, que es la que gobierna, es la que gerencia todo, ¿no? Unido por supuesto a la conciencia, y es la que va a influir en cada decisión que estamos tomando nosotros, ¿no? Los deseos no son tan malos, ¿no? Yo tengo un buen deseo, yo soy un hombre bueno, ¿no? La inteligencia, la imaginación, como yo me imagino, y la memoria, donde yo archivo todo lo que yo decido, todo lo que yo pienso está archivado en mi memoria espiritual. Entonces, los espíritus conocen, ellos saben lo que somos nosotros, porque apenas nos ven y ya ven. Usted no se da cuenta que en esas pinturas que hacían antes de los santos le ponían así como una aura, así que se refleja, ¿no? Eso refleja nuestro pensamiento. Ayer estábamos hablando con José Herrera y estaba narrando una historia muy importante de lo que es el olor de nosotros. ¿Cómo es que olemos? ¿Cómo está nuestro olor que transmitimos? Cuando muchas veces en alguna reunión recibimos un aroma de flores, ¿y cómo estoy yo? Todos esos pensamientos de odio y de rencor son putrefactos para el espíritu. Y tenemos mal olor muchas veces porque es toda esa desarmonía que tenemos dentro de nosotros. Y se va expresando a través de las glándulas sudoríparas. Estoy aquí hablando mucho México. Entonces todo eso está en la sombra de nosotros. Todos tenemos sombra, ¿sí? Dice Carlos Gustavo y yo tenemos un lado oscuro y nosotros no queremos que nadie sepa ese lado oscuro. Ahí está reflejado todo y lo que apenas presentamos es una parte, en ese inconsciente de nosotros está entonces los miedos, los deseos, los impulsos, las percepciones, esos pensamientos, y por eso es que nos da una rabia explosiva y no sabemos por qué. Está en esta sombra, está en ese inconsciente que no podemos dominar y que no es una bodega porque está ahí depositado, sino que le está
interactuando permanentemente con el consciente. Pero cuando aprendemos a ser consciente, como dice Carl Gustavo Jung, cuando logramos hacer el lema del programa de radio, no se ve, dice, cuando yo logre ser consciente el inconsciente, eso va a marcar mi destino. Porque si yo no me hago consciente de esas rabietas que me dan, de esas tristezas que me dan, entonces ¿cómo las voy a dominar? ¿Qué voy a hacer? ¿Tomar fármacos nada más? ¿Será que iba a conseguir yo la curación para mi conflicto existencial? No. Entonces tenemos que trabajar el ego. Y estas emociones que se les voy a poner de manera resumida son el miedo, la tristeza, la alegría y la rabia, ¿no? Las primeras dicen que la primera que se generó fue el miedo en las primeras épocas, cuando nosotros éramos los primeros habitantes de la tierra, era frente a lo desconocido, porque eso nos impactaba, ese miedo a esas cosas, y reaccionábamos también con rabia. Cuando empezaron a fallecer esos amigos, empezó entonces la tristeza, y después entonces también teníamos momentos de alegría, cuando cazábamos, cuando pescábamos, había momentos de alegría. Todas esas emociones están dentro de todos nosotros. Y que más adelante podemos entender que una tristeza se puede convertir en una depresión y que nosotros no la podemos resolver si no hacemos una introspección, como yo la resuelvo. Porque ese miedo se puede convertir en ansiedad, pero también yo lo puedo controlar a través de la prudencia. Y de igual manera la rabia y la violencia la puedo trabajar a través de una acción lúcida. Y de igual forma, esa alegría no puede ser una alegría que sea exageradamente eufórica, que la puedo generar un entusiasmo, ¿no? Hay momentos de alegría que tenemos que disfrutar. Nosotros no venimos a la tierra a estar tristes, venimos a alegrarnos también, la familia, los triunfos, las cosas que vamos a lograr. Entonces, vamos entendiendo que toda esa situación que está dentro de nosotros, cuando estamos desequilibrados, vamos a transmitir unas fuerzas mentales que nos enferman. O sea, porque el conflicto existencial no solamente es que lo tenemos, sino que nos enferma, porque genera a través de la mente energías que son muy dañinas. Por ejemplo, cuando esas emisiones están cargadas de una energía deleteria, depresiva, inconformista o de inconformidad o perturbadora, presentan daños con una producción de toxinas y bacterias psíquicas que atacan las defensas orgánicas. No hay que ser muy inteligente para entender que de una rabia nos podemos hacer, ¿verdad? De una rabia, de un momento de ira, puede un infarto desencadenar. De una tristeza también nos podemos enfermar. Y los estudios científicos están demostrando la relación que hay de la depresión y los problemas intestinales. Es toda una relación que hay que analizar, y que cuando hay una conciencia de culpa, de cólera, de desamor, de rebeldía, ofrecen vitalidad a los virus destructivos que minan las resistencias del psiquismo celular, convirtiéndose en un receptor fácil de ondas de pensamientos sonorizados dirigidas por adversarios de ambos planos de la vida. O sea, no solamente los conflictos existenciales también pueden caer en lo que nosotros llamamos una obsesión. Cuando la gente tiene problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, está sintonizado también con espíritus de otro plano que lo van a estimular también ese proceso. ¿Y quién es el responsable? Yo. No fue la mujer que me dejó, soy yo el responsable. ¿No? Esto de los conflictos existenciales es tan interesante que escribió un señor y dice, bueno, pero ¿qué hago yo con mi vida? Allá va a seminario, entonces le podemos decir, pero ¿qué hago yo con mi vida? Porque yo no conozco tu vida. No sabes qué vas a hacer con tu vida. Tú sí tienes que ver qué vas a hacer con tu vida para que esas emisiones no te vayan a afectar. Y entonces estamos llenos de fármacos. ¿Ah? ¿Quiénes son los que más ganan dinero aquí? La industria farmacéutica. Fármacos. Todas las criaturas humanas se enferman y raras son las que buscan la cura real. La acción del medicamento por sí sola no restaura integralmente la salud. El comprimido ayuda, la inyección mejora. Entre tanto, no podemos olvidar que los verdaderos males proceden del corazón. La mente es una fuente creadora y la vida plasma en nosotros mismos aquello que deseamos. Y así la medicación no nos valdrá mucho si proseguimos tristes, abatidos,
porque la tristeza es generatriz y mantenedora de muchos males. ¿Cómo podemos pretender salud restaurada si no permitimos la cólera o el desánimo en muchas horas? Nosotros en este país estamos haciendo un posgrado intenso, un PhD. ¿Ah? Es intensivo, sí, es intensivo. ¿Ah? Y extensivo también. Va a depender de nosotros cómo hemos tenido resiliencia, cómo hemos tenido fe en este país. Yo no critico a nadie, tengo mis dos hijas que están fuera, pero eso nos genera también conflictos existenciales. Esta es la familia que yo quiero. Una familia, mi hija allá en París, la otra por Brasil y mi hijo que está aquí. Somos una familia WhatsApp, una videollamada. Pero cuando vienen a visitarnos a nosotros, cada 5 años, hay una emoción, una tristeza profunda. Despedir al hijo cuando ya estaba con nosotros, compartiendo los hallacas y las cosas, y ya le toca irse ya la cosa se complica. Ahí no tenemos ninguna serenidad, ningún equilibrio, ahí lloramos y damos rienda a esa emoción, porque es la despedida del hijo que se va y que no sabemos, porque antes era muy fácil, sí, de ahí a tomar un avión para París, ahorita yo voy para allá. O voy a tomar un avión, yo voy a ir a Copa y voy a tomar un vuelo para allá para arriba. Entonces las cosas son difíciles. Yo tengo que tener entonces ese equilibrio, esa comprensión de que ese proceso está. Que no me voy a tomar un Valium para tranquilizar. Tengo que digerir yo mismo esa situación y resolverla. Entonces, esa salud es la perfecta armonía del alma. ¿Quién es el que está aquí? Stephen Hawking. Brillante, físico, muy inteligente, pero no es suficiente. Son dos cosas que yo tengo que hacer en la vida: conocimiento y amor, porque va a ser una contribución preciosa a las molestias y deficiencias transitorias en la vida. Ya Hawking ya desencarnó, está en el plano espiritual y vendrá en una mejor condición cuando le toque volver a la tierra. El cuerpo enfermo refleja el panorama interior del espíritu enfermo. Y el alma que reside, en el alma reside la fuente primaria de todos los recursos medicamentosos definitivos. Esa es nuestra alma, la cual tenemos que sanar. Entonces, para obtener esa salud integral que todos los que estamos aquí todos queremos una salud integral, es necesario alcanzar el equilibrio y la armonía. Y para eso es imperativo asumir responsabilidades propias en nuestras acciones. Y es fundamental que la persona se estimule una vida más amorosa, dando una canalización adecuada al flujo de energía que compone su ser. ¿Para dónde estudio yo el amor? No tiene en escuela. Yo quiero ser una persona amorosa. ¿Cómo hago? Decía Leo Buscaglia que tenía que dar en la universidad una cátedra de amoraterapia para que la gente entendiera cómo podía amar. Porque los padres nuestros no nos enseñan a amar. Porque ellos tampoco a su vez nos enseñaron. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo hago? Para yo buscar ese amor que está dentro de mí. Porque si tengo el gen de Dios y se ilumina mi epífisis cuando yo amo, cuando yo perdono, entonces yo puedo también buscar una forma de amar. ¿Sí o no? Entonces nos dice Chico Xavier, un mensaje de 1936, transmitido por el espíritu de Vitangú Sampaio, que en la comprensión exacta del Evangelio está hoy guardada la solución a todas las crisis que abruman a los humanos. ¿Están de acuerdo? ¿En cuál Evangelio nos estamos refiriendo? Y si Jesús dijo hace 2000 años, hay tantas Biblias, ¿por qué entonces nosotros no hemos entendido eso? Pregunta. En la tierra hay más de 4000 religiones. 4000 en la tierra. Hay poquito, pero son 8.000
las sectas, hay de todo. Entonces, el cristianismo, el mensaje de Jesús, no hay católicos, hay protestantes, hay iglesias del séptimo día, hay adventistas, hay mormones, hay de todo. Entonces, el criterio de la civilización o de la cultura, bajo el punto de vista mundano, no resuelve los serios enigmas que preocupan la mentalidad general, por cuanto moralmente hablando el hombre está lleno de necesidades. Y el mensaje de Cristo todavía hoy es oscuro, desconocido en el ambiente de casi todas las nacionalidades. No obstante, las iglesias de todos los matices están aisladas de las verdaderas características del cristianismo. O los hombres realizan el evangelio, o su civilización tendrá que desaparecer. Ya estamos en los tiempos que estamos viendo, ¿no? ¿Qué estamos observando en esa guerra de Ucrania y de Rusia y el conflicto de China y Taiwán, o el conflicto de Israel y Palestina, el conflicto de Afganistán? ¿Ah? Yo tengo una ojiva más grande que la que tú tienes. Una ojiva antes, que en la época de 1945 era de 100 kilotones. Hoy una ojiva es de 1000 kilotones. O sea, una ojiva nuclear puede destruir todo el estado de Texas. Esos somos nosotros los seres humanos. Seres fisiológicos en vez de ser seres psicológicos, como decía Murriel. Seres que tenemos el instinto de matar. O sea, construir una bomba nuclear. Estamos a punto de un desastre nuclear por la ambición de yo invadir tu territorio, o de yo me coger este territorio. El miedo también. El miedo. Y al final, ¿qué? Esos líderes mundiales, no tiene que ser ninguna, todos son responsables. Los que venden los drones, los que fabrican las bombas, todos son responsables. Los que estimulan la guerra son responsables de la destrucción de la humanidad. Y nosotros somos responsables también. ¿Sí o no? Entonces está en ese mensaje del Cristo. Cuando el mensaje del Cristo se ha sentido, cuando se ha vivido y se ha ejemplificado, ahí entonces está tocando nuestro corazón. El apóstol Pablo decía así: en mi naturaleza está el mal, porque hacer el bien está a mi alcance, porque no hago todo el bien que yo quiero hacer, sino el mal que yo no quiero hacer. Eso está en la carta a los romanos, primera epístola a los romanos. ¿Por qué? Porque tengo esta naturaleza, porque no sigo esas enseñanzas, que es una constitución de deberes y derechos de orden moral para yo lograr mi transformación. Entonces, cuando estudiamos este evangelio sin dogmas, sino en su esencia de ese ser maravilloso que vino a la tierra, de ese Mesías que fue anunciado y que logró influir en la humanidad entre antes y después del Cristo, ahí está la esencia para todos los problemas que yo pueda tener, si lo sé entender, si lo sé comprender. No como decía mi mamá, sí, cuando yo me acordaba, decía Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, ese reino de los cielos nos dice Jesús que está dentro de nosotros, está dentro de mí, está dentro de mí. Y los apóstoles le preguntaban a Jesús dónde estaba ese reino. Y dice, está dentro de ustedes. Es porque cada quien tiene ese potencial. Está en la gente y cada quien lo puede potenciar, amando, practicando actos de caridad y demás. Entonces, hay esa transformación, ese proceso. Pablo de Tarso era un gran perseguidor de los cristianos. Y camino a Damasco se le aparece Jesús, en espíritu, por supuesto. Se aparece Jesús. ¿Por qué me persigue Saulo? ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús. En el impacto queda ciego. Es llevado a Damasco y Jesús se le aparece a un zapatero que presenció la crucifixión de Jesús, que es Ananías. Y le dice, ahí está Saulo en la calle derecha, anda y me impone las manos. Y este cristiano dice, pero Señor, ¿tú sabes quién es Saulo? ¿Tú sabes quién es Saulo? O sea, como si me diera a mí, mira, José, anda y le impone las manos a Hitler. No sé. Es una comparación. Es el perseguidor. ¿Y qué dice Jesús? Ese es mi vaso escogido. Es mi vaso escogido. Y entonces empieza todo un proceso de transformación
oración, porque él llora, él sufre, hace toda una reflexión de todas las cosas que estaban haciendo en su nombre. Está persiguiendo a todos los cristianos, los torturaban, los mandaban a matar. Saulo es el que ordena el apedreamiento del primer mártir del cristianismo, Esteban. Y luego entonces empieza esa lucha interior, se va al desierto a meditar, a reflexionar. Pasa un tiempo, casi 3 años, y se dedica a ser un tejedor de tiendas, a ganarse la vida de una manera muy honesta, muy simple, y un cambio profundo. Y empieza entonces a leer esos evangelios que le había entregado a Ananías, que eran unos pergaminos de cuero en ese tiempo, y entonces empieza a estudiar todo ese proceso de la evangelización. Y entonces ya después llega a Tarso y es convocado en Antioquia para empezar a predicar su evangelio, a llevarlo a toda la humanidad. Sin Pablo de Tarso no existiese el evangelio en muchas partes del mundo. Y todo el mundo estudia a Pablo de Tarso, pero no estudia todo su proceso de autoconocimiento, de autodominio y de autotransformación. Porque después entonces era capaz de curar, capaz de predicar y capaz de amar. Y ahí es donde él consigue su transformación. Pero sin Pablo de Tarso no existía tampoco un Esteban. Porque la vida de Esteban también es muy importante. Porque Esteban, cuando está siendo martirizado, cuando está siendo asesinado a pedradas, que las muertes en aquel tiempo eran así, un poco así sencillas, ¿no? Era piedra, cada tribu lanzaba una piedra por acá por el pecho, una piedra por la cabeza. Entonces, este espíritu de tanta nobleza, de tanta misericordia, dice: Señor, se le aparece Jesús, y él lo ve, no le imputes ese pecado. No les imputes, o sea, no les tomes en cuenta eso, porque son seres muy ignorantes. Así como cuando Jesús dijo: Señor, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, ese conocimiento de ese trabajo es muy importante, porque no hay un conflicto existencial que no se resuelva a través del amor que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, todos los que estamos aquí hemos tenido múltiples conflictos, tendremos conflictos y tenemos que resolverlos. Y todos tenemos la capacidad, todos tenemos las herramientas para hacerlo si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Muchísimas gracias.